Estamos listos. La paz gloriosa del Señor Jesús sea con todos. Esta hermosísima mañana que tenemos doble platillo, ¿no? El espiritual y el literal. Así que hay que entrar con ánimo a los dos. Bienvenidos todos y Dios bendiga a todos aquellos que nos miran de lejos, donde quiera que estén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Aquellos que nos oyen también, donde quiera que se encuentren. Dios los bendiga, los proteja y los cuide. Y a los que estén enfermos, pues oraremos por ellos para que Dios les dé sanidad. Nos pondremos en oración. Vamos a iniciar en el mensaje, pero como siempre decimos que no es para juzgar a nadie ni criticar a nadie. Simplemente es para ayudar un poco en lo que podamos hacer. Y vamos a llevar un tema sencillo que para nosotros pues es de kinder, ¿no? Pero para otros no, y vamos a tratar de ayudar con ello. Vamos a ir en el nombre del Señor Jesús, vamos a iniciar, y claro que honramos al Señor con su palabra porque es de Él. Vamos a ir al capítulo 4 de los Efesios. Capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 7. Hay muchos temas en estos 7 versículos, pero vamos a tomar uno nomás, el más sencillo de todos, más sencillito. Digo, para nosotros pues es sencillo porque Dios nos lo ha enseñado, pero para los que no lo han entendido se les pone un poco difícil. Pero Dios los bendiga y los guarde a todos. 4 del 1 al 7. Leemos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Siéntense, por favor. Muy bien, mire, en estos 7 versículos vamos a irnos al 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Tomaremos como tema esta mañana la última parte del versículo. Pero no voy a ponerle un bautismo. Vamos a poner como tema el bautismo en agua. Muy bien. Porque de eso quiero explicar un poco. El bautismo en agua. ¿De dónde viene la palabra bautismo? Viene del griego baptismo. Bap con P, T, baptismo. Muy bien. Y viene de la raíz, o del verbo más bien, del verbo primario del griego, claro, baptos, B-A-P-T, o bapto, con acento en la A, B-A acento P-D-O, bapto. Desde el verbo primario viene la palabra bautismo, que significa arrollar, inundar, cubrir completamente con un fluido o inmersión. Ya ve que
Hay diferente en este mundo, mucha diferencia en el asunto de cómo bautizar, el bautismo correcto, el bautismo que a uno les gusta, a otros no. Aquí tenemos en esta carta, ¿quién es el escritor? El hermano Pablo. El hermano Pablo, carta a los Efesios, enseñándoles que solamente hay un bautismo. Muy bien. El apóstol Pablo no anduvo con los 12 discípulos que anduvieron con el Señor Jesús. Él no anduvo. Si se acuerda que cuando iba rumbo a Damasco, ahí lo llama el Señor y empieza a revelarle este hermoso evangelio, que ya los discípulos que anduvieron con el Señor Jesús ya lo habían comprendido la primera parte cuando él andaba allí. Después, cuando viniera el Espíritu Santo, revelaría el resto. Muy bien, y en ese resto que les reveló el Señor a los discípulos, también se encontró a Pablo y le revela también este hermoso evangelio, pero no otro, porque el evangelio solamente hay uno. El que les empezó a revelar a los discípulos que anduvieron con el Señor Jesús, y claro que Judas ya se había matado, y a Pablo, al apóstol Pablo, fue el mismo, no fue otro. Por eso el apóstol Pablo no podía hablar diferente a los discípulos que anduvieron con el Señor Jesús. Y refiriéndose a ese evangelio que traía él de parte de Dios, y el que trajeron los discípulos de parte de Dios, era el mismo. Y no había otro. Y Pablo, qué bueno que testifica que solamente hay un evangelio y que a él se lo reveló directamente el Señor Jesús. Vamos a Gálatas, vamos a redondear un poquito. Gálatas 1, 6 al 12. Bendito sea el Señor Jesús. El bautismo en agua. Atrásito donde estamos, Gálatas 1, versos 6 al 12. Leemos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ya contándose con los demás, Pablo, sea anatema, que significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús el Cristo. Ahí está. Pablo recibiendo esa hermosa revelación directa del Señor Jesús. Y el bautismo en agua, Pablo el apóstol, después a los romanos, que viene también para nosotros y para todas las iglesias, descifra Pablo el significado de este bautismo en agua. Romanos capítulo 6, vamos para allá. Descifra el significado. Romanos 6, 1 al 4. Bendito sea el Señor Jesús. Romanos capítulo 6, 1 al 4. Leemos. Que pues
diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Estamos captándolo? Quiere decir que la muerte del Señor Jesús, la sepultura y su resurrección está acoplado con el significado que tiene el bautismo. Vamos, sigamos leyendo. 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que muerte al pecado. Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿de acuerdo? ¿Y de allá dónde fue? A la tumba. Y después de la tumba, resucita. Es el simbolismo de usted, mi amigo, amigo mío también, cuando nos entregamos a Cristo Jesús. Muerte al pecado. Ese es un nacimiento de nuevo, que el Señor le marcó a Nicodemo en San Juan 3. Tienes que nacer de nuevo, cambiar de vida. El que está en Cristo, nueva criatura, estas cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, muerto al pecado. Cuando ya estamos presentando, digo Juan, frutos dignos de arrepentimiento, ahora sí usted dice, hermano, quiero bautizarme en agua. Ahora sí, ya muertito, lo traemos a la tumba y está preparado. Ya está pagado hasta el terreno, dijo alguien por ahí. Porque cuando muere la persona, ¿a dónde lo llevan? A la tumba, a sepultarlo. Ya usted murió para el pecado, ahora hay que sepultarlo. Y de ahí, claro que el muerto ahí queda en la tumba, pero el cuerpo de Cristo Jesús no quedó en la tumba. ¿Qué pasó con él? Resucitó. Resucitó. Por eso la sepultura aquí en agua es momentánea, 1 o 2 segundos. Y rápidamente lo sacamos. Muerte al pecado, sepultado y resucitado. Para que ande ahora en vida nueva. Participando a través del bautismo en agua de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Eso es el bautismo en agua y su significado, o su simbolismo también, podemos decirlo de esa manera. Muy bien. Ahora, después de eso, fíjese bien, el apóstol Pablo está hablando aquí con los efesios, que solamente hay ¿cuántos bautismos? 1. ¿Qué bautismo ministró Pablo a los que se querían bautizar? Vamos a Hechos 19, 1 al 5. ¿Cuál fue el bautismo que Pablo anduvo ministrando en su predicación y trabajo como misionero, evangelista y tenía todos los dones, Pablo? Hechos 19, 1 al 5. El bautismo en agua. Bienvenidos todos en el nombre glorioso del Señor Jesús. 19, 1 al 5. ¿Estamos? Leamos con cuidado porque para nosotros es fácil, pero para los que no, y ahorita lo que les explique enseguida se van a dar cuenta que no es fácil para todos. Para nosotros porque Dios es bueno y nos hizo entender este tipo de bautismo en agua. El bíblico, 19, 1 al 5 de Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, donde iniciamos, ¿sí? Un Señor, una fe, un bautismo solamente.
Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Un bautismo. Efesios. Y aquí a los mismos Efesios, Pablo, claro que no bautizó a todos, pero bautizó a unos pocos, Pablo, de todas maneras. No, nomás anduvo predicando y nunca bautizó. Sí, ministro el bautismo, no a muchos, pero sí a unos pocos. Y para eso vamos a ir a 1 Corintios, ¿verdad? Para probarlo nada más, que Pablo sí bautizó gente. 1 Corintios 1, vamos a leer del 14 al 17. Leemos: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Así que sí, mire, este bautismo. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, solamente dijo Pablo a los Efesios: hay un bautismo. Y él ministró el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Así que vamos por un buen rumbo. Ahora, por otro lado, andaba el apóstol Pedro, al cual el Señor Jesús llamó el primer pastor. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. A ningún otro le dijo eso el Señor, a él sí. Que después de que Pedro empezó a predicar, ¿qué bautismo ministró también a la gente que venían a escuchar de Dios? ¿Diferente al apóstol Pablo o igual al apóstol Pablo? Es que solamente dijo Pablo: hay un evangelio. Y el hermano Pedro no podía traer otro evangelio diferente al que yo traigo, dijo Pablo. Pues el revelador es el Señor Jesús. Así que Pedro no podía bautizar de otra manera. Vamos al capítulo 10 de los Hechos, 43 al 48. Y damos honra al Señor Jesús. Hechos 10, 43 a 48. Bendito sea el Señor Jesús. Hechos capítulo 10, 43 al 48. Así que Pablo ministró el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Y aquí Pedro, qué bueno que está explicando que fue el bautismo, que es en agua. Y es el mismo tipo o manera de bautizar. Porque el Espíritu Santo es el mismo. No puede andar chocando el Espíritu Santo. Hechos 10, 43 al 48, leemos: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles. ¿Diferente a Pablo? No, igual. Es que solamente dijo Pablo: hay un evangelio.
Y el bautismo en agua es parte del Evangelio. No podemos sacarlo fuera del Evangelio, entonces estaría incompleto el Evangelio. Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El apóstol Pablo y al apóstol Pedro, llevando el mismo bautismo. Nada más que aquí a lo que voy, que no es fácil que se entienda. Gracias a Dios nosotros lo hemos entendido, pero miren, las escrituras, desde que se escribió la original, pues es la trampa del diablo. Ha pasado por miles de transcripciones. Y aunque no querramos, ha habido pequeños o grandes cambios en ciertas palabras y un que otro pasaje. Ha habido cambios que si no nos ponemos listos y buscamos con fervor al Espíritu Santo, no nos va a revelar en lo que está equivocado estos escritores. Por ejemplo, la palabra Jehová, dicen que Moisés la dijo. No, jamás. Si la palabra Jehová fue incluida en las escrituras por un monje Pedro Galatino en 1520, ¿cómo que la dijo Moisés? Es como decir que mi papá usó la sierra eléctrica sin se inventaba. Es una manera muy niña de pensar. Ahora, el nombre Jesús, el Cristo, también tenemos eso acomodado aquí. Le quita el acento a Jesús en la U, le quita la última S, quita el pronombre él y le pega Cristo con C minúsculo y ahora se llama Jesucristo. Hágame el favor. Cuando usted dice Jesucristo, no está diciendo ningún nombre, porque ni Cristo es nombre, ni Jesús tampoco. Por eso Pablo bautizó como, no en el nombre de Jesucristo, no, ni diciendo Jehová tampoco. ¿Por qué? Porque fíjese bien, ¿qué les dijo Pablo a los Efesios? Que había solamente un bautismo en agua, uno. Y ahí va, con mucho respeto, lo voy a decir, claro, porque queremos ayudar nada más, no meternos a jueces. Y yo soy testigo de eso, no estoy inventando, no. Hay quienes dicen que simbolizan, no es bautismo, es simbolismo, cuando lo meten al agua. Lo bautizan diciendo que en el nombre de Jehová, Jesucristo y Espíritu Santo. Hay un grupo que le llaman a eso bautismo, simbolismo. Cuéntenos, llevamos uno, ¿no? Otros bautizan diciendo nada más en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos vamos? 2. Otros dicen, te bautizo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos van? Otros dicen que te bautizo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos tenemos? 4. ¿Y qué pasó con el uno? Ahora sí nos decimos bola como dijo el otro. Ahora tenemos 4 a la vista y Pablo dice que solamente hay uno. Miren, hay un pasaje bíblico que ha traído mucha controversia y discusión a los eruditos, porque los escucharon, tratando de explicarles la diferencia que hay en el bautismo trinitario y en el bautismo unitario, dice. ¿Cuál es el bautismo trinitario? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál es el unitario? No dicen Jesús, en el nombre de Jesucristo, dicen. Así que imagínense que van a deliberar
Ninguno de ellos encaja con los apóstoles. Ese es el problema. Se adjudican la palabra de Dios ellos y los apóstoles, ¿qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora fíjense bien, las mismas Sagradas Escrituras tienen su autoridad. ¿Y qué dice la carta que se escribe a los Gálatas? Capítulo 2. Como pilares de la iglesia. Gálatas capítulo 2. Miren lo que dice. No dice que los pilares de la iglesia son los pastores de ahorita. No. Aquí hay quienes fueron pilares y siguen siendo pilares porque estos escritos siguen funcionando. Lo que pasa es que muchos quieren predicar ellos y no dejan predicar a los apóstoles. Ese es el error. Y yo digo, ¿y Pedro qué? Qué curioso que Pedro no está de acuerdo contigo. Pero yo digo, Dios me reveló y Pablo no está de acuerdo contigo. Qué curioso, ¿no? Sí, que la mujer vista como quiera, no hay problema. Y Pablo dice que la mujer vista con vestido decentemente y con pudor. Pero yo digo que la mujer puede ser pastora. Pablo dice que la mujer calla en la congregación y no le permite enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Eso dice el apóstol. Pero ¿qué dicen los de hoy? Ese es el problema que está pasando hoy. Que cada pastor usa su mente y que Dios me reveló y no dejan predicar a los apóstoles. Ni al Señor Jesús menos, ni a los profetas. No los dejan hablar. Entonces, en este punto del bautismo en agua, aquí está Pablo bautizando en el nombre del Señor Jesús. Está Pedro bautizando en el nombre del Señor Jesús. Y ellos aquí en las Escrituras Sagradas son nombrados como los pilares. Pedro con los de la circuncisión que vendrían a la verdad del Evangelio y Pablo con los gentiles que vendrían a la verdad del Evangelio. Era un trabajo muy especial que ellos tenían. Vamos a hablar del capítulo 2, del 1 al 9. Miren, ¿verdad? Por eso hay tanto enredo ahorita. No dejan predicar a los apóstoles. Y la gente que los sigue, pues como no escudriñan tampoco, pues ahora, a ver cómo se bautismo, quién sabe. Pero la Escritura marca todavía muy bien cómo es. Leamos Gálatas 2, 1 al 9. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén, Pablo, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud de la mentira, a los cuales ni por un momento accedimos. Dijo Pablo, no, que defender la verdad, a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Miren qué pilares. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Un solo evangelio, el que llevaba Pedro, el que llevo yo, dijo Pablo. 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Se repartieron el trabajo, pero llevaban diferente evangelio, no, el mismo. Así que Pedro llevaba el bautismo en el nombre del Señor Jesús, bautismo en agua. Y
Pablo, perdón, y Pedro también, el mismo, no podían contradecirse. Y ahorita miren cuánta contradicción hay, 4 diferentes bautismos. ¿Pero por qué? Voy a llevarnos al versículo que ha traído tanta controversia en este asunto. Vamos a Mateo 28, 16 al 19. Vamos a ver. Bendito sea el Señor. Sea el Señor Jesús. Mateo 28, 16 al 19. ¿Sí lo tenemos? Ponga atención en esto, para que lo capte mejor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo leyó bien? Miren, este versículo 19 no está así en todas las Santas Biblias. Pues ha habido mucha controversia. En unas Santas Escrituras dice así como lo leí. En otras, ¿sabe cómo dice? No. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Señor. Y es todo. Así dice. No en todas las Santas Escrituras dice así: Padre, Hijo y Espíritu Santo, bautizándolos en el nombre del Señor. Y es todo. Entonces, ¿qué hacemos con esos versículos? ¿Cuál es el certero? ¿Este o el otro en el nombre del Señor nada más? Vean las transcripciones. Pero aún así, oigan bien lo que voy a decirles. El Espíritu Santo jamás dejará sin explicación su verdad. Aunque el diablo y el hombre la quieran esconder, el Espíritu Santo jamás dejará sin explicación, sin aclaración, el versículo que pongan. Y vamos a tomarlo como que este es así, vamos a tomarlo. Número 1 que tenemos que analizar en este pasaje. ¿Dónde estábamos nosotros los que predicamos ahorita? No estábamos. Y ahí va con todo respeto. ¿Dónde estaba la Iglesia Católica? Tampoco. ¿Dónde estaban los apostólicos de hoy? Tampoco. ¿Dónde estaban los bautistas, metodistas, testigos de Jehová? ¿Dónde estaban? No habíamos ninguno. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Si no, vamos a impedirles que ellos nos aclaren, que el Espíritu Santo nos aclare a través de ellos, apóstoles y profetas, y usar nuestra mente. Aquí no había ninguna religión, ningún grupo de evangelista hoy, ningún pastor. Estaba mi hermano Pedro nomás con los discípulos, con los 11, porque Judas ya se había matado. Aquí es después de la resurrección. ¿Sí leyó? El 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Dónde estaban las congregaciones?
Para que Dios me reveló del bautismo, por eso es en el nombre de Jehová, Jesucristo, Espíritu Santo, no. Dios me lo reveló a mí, por eso es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no. Dios me lo reveló a mí porque es en el nombre de Jesucristo, no, en el nombre de Jesús. Y vamos a pelearnos ahora por no dejar predicarlos a ellos. Había 11 discípulos, nada más. Mira tú. Aquí no estaba el hermano Pablo todavía, pero aquí estaba el hermano Pedro, el primer pastor, el que vimos que bautizó. ¿Cómo? Mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10, 48. Aquí está, entre ellos. Entonces, Pedro, ¿qué pasó con Pedro? ¿Quién desobedeció este mandato? ¿Qué pasó, Pedro? ¿Por qué no bautizaste diciendo Padre, Hijo, Espíritu Santo, si así te lo dije? Hubo y digo pastor, no sé de dónde saldría. ¿Sabe qué dijo? Estamos platicando, Mofi Lemón y yo con él, que el apóstol Pedro se equivocó. No hay solución, no hay salida, no hay investigación. Que el apóstol Pedro se equivocó al no cumplir el mandamiento así. Ay, Dios mío. Si fue uno de los pilares, Pedro. Ve con los de la circuncisión y Pablo con los de la incircuncisión, pero le presenté esos dos testigos primero. Lleno del Espíritu Santo y como pilares de la iglesia. No podían equivocarse. No podían. Pero tenía que traer la verdad de Jesús el Cristo. Por eso el maestro, cuando les dijo unas palabras, miren cómo se las dijo. Lucas capítulo 10, versículo 16. Y regresamos aquí ahorita, por favor. Vean cómo les dijo el maestro. Lucas 10, 16. Oye, ¿cómo podían equivocarse? Si el nombre del hermano Pedro está en los cimientos de las ciudades de oro. Dice que los cimientos, ahí están los 12 nombres. Los nombres más bien de los apóstoles. Ahí están escritos. Confirmación de que fue firme su predicación. Firme su enseñanza. Vean lo que dijo el maestro con ellos. De ellos. 10 y 16 de Lucas. El que a vosotros oye. ¿A quién oye? Llevaban la palabra del Señor. No podía Pedro equivocarse. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Nadie quiere oír a los apóstoles. Ellos bautizaron correctamente. Ellos entendieron perfectamente el mandamiento de Mateo 28, 19. Ir y bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo entendieron perfectamente más que cualquier pastor de hoy. Primero que nosotros. Por eso no tenemos por qué desecharlo. Fíjense bien lo que dice enseguida. Y el que me desecha a mí, desecha al Espíritu Santo que dio a Jesús. Fíjense bien, no están llegando. Miren que un redimo. 4 bautismos y el Espíritu Santo dice que solamente hay uno. Y en el nombre del Señor Jesús. Bueno, regresemos a Mateo 28, 19. Lo que sucede, le dijimos, no que Pedro se equivocó. No, lo que pasa es que tú jamás has podido entender lo que el apóstol Pedro entendió. Si es que este versículo es el certero. Si es el otro, no hay problema. Bautizándonos en el nombre del Señor. Este está aquí, está yendo esa grande controversia. Pero qué bueno que tenemos el trabajo después de los apóstoles. ¿Dirigido por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando Él venga, los va a guiar a toda la verdad.
Leamos de vuelta el 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el plural o singular, singular, en el nombre. Si Padre, Hijo y Espíritu Santo fueran nombres, dijera en los nombres. Bautizándolos en los nombres, que es Padre, Hijo. Pero como Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, como Padre el Señor trae un nombre, como Hijo trae un nombre, como Espíritu Santo trae un nombre. Lo que hay que entender que son funciones de Dios. Como yo, por ejemplo. Yo soy padre. Puedo funcionar. Tengo una función como padre. Dios funcionó como padre, creando todo también. Yo funciono como padre. ¿Pero cuál es mi nombre? No me llamo padre, me llamo Humberto. Y también funciono como hijo. Pero no me llamo hijo. Es una función nomás que desempeño como ser humano. Como padre, pero mi nombre es Humberto. Como hijo, es Humberto. También funciono como esposo. ¿Pero cuál es mi nombre? Humberto. 3 funciones de una sola persona. 3 funciones de Dios. Como Espíritu Santo, como Padre y como Hijo. Como Espíritu Santo antes de crear nada. Como Padre cuando crea su alma al Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo carne. Como Hijo. Por eso que dice aquí el versículo, bautizándolos en el nombre del Padre. Pero como no supo encontrar el nombre, Pedro se equivocó. Fue mucho más fácil. Vamos a buscar primeramente, porque el versículo nos dice, bautizándolos en el nombre del Padre. Hay que buscar, las Escrituras nos descifran cuál es el nombre del Padre. Facilísimo. Vamos a Isaías 9:6, primeramente. Vamos a buscar el nombre del Padre. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Habla de un niño que vendría a darse por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ese niño, ¿qué atributos traía? Señor Jesús. 9:6, ¿estamos? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, se dio por nosotros, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Cuántos dioses fuertes tenemos? ¿Qué leímos cuando iniciamos? Un Dios y Padre de todos, ¿se acuerdan? Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos. Así que este niño, cuando viniera, Él es el Dios fuerte. ¿Y qué más? Padre eterno. ¿Cuántos padres eternos tenemos? Ese niño lo sería y lo es. ¿Y ese niño a quién apunta? A Emmanuel, Dios con nosotros, pero su nombre propio sería Jesús. Sí, por eso cuando ese niño viene, crece y empieza a predicar, y los discípulos atrás de él, explicando muchas cosas que 2, 3 no entendían todavía, y uno de ellos era Felipe.
No entendía lo profundo que traía el Mesías, este niño. Bueno, la profecía dice que tú ibas a ser Dios fuerte y Padre eterno. ¿Lo eres o no lo eres? ¿Cómo está el asunto? Qué bueno que Felipe se animó y le pidió una aclaración. Entonces, si el Señor Jesús es el Padre eterno, ¿cuál es el nombre del Padre? Soy yo. Como aquel que dijo, ¿de qué conoce el cabello blanco de Napoleón? Es blanco. Entonces, si el Señor Jesús es el Padre, probamos con las Escrituras que es el Padre eterno. ¿Qué nombre trae el Padre? Mejor no digo nada, dice, ¿no? Vamos a San Juan 14, ¿verdad? Ahí está un Felipe que no captaba muy bien. No sé cuántos Felipes habrá ahorita en el mundo, pero creo que hay muchos. Hay muchos que no entienden todavía que el Señor Jesús no solamente es el Hijo, es el Padre también. Por eso es que se enredan cuando tratan esos temas, que para nosotros son de kinder, de parvulito, como decíamos antiguamente. No es profecía ni doctrina profunda, nada. Es doctrina sencilla. El bautismo es doctrina sencilla. Pero mire, sencilla para los que Dios les quiere revelar. Bueno, 14. 5 al 9. ¿Estamos? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, como diciendo, yo soy todo, Tomás. En Cristo Jesús, dijo Pablo, estamos completos. Colosenses 2, 9 y 10, completitos. Jesús le dijo el 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe? Y lo voy a testificar con respeto, pero yo lo escuché y lo vi. Hubo un predicador que para dar énfasis al Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿saben cómo leyó aquí? Voy a leérselo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y lo gritó, nadie va al Padre sino por mí. ¿Cómo que nadie va? Léelo bien. Si dijera nadie va, quiere decir que el Padre es otro, el Hijo es otro. Pero Jesús usa la palabra correcta. Nadie viene a Él, porque Él es el Padre. A través del Hijo encontramos al Padre. Felipe andaba un poco enredado. Qué bueno que pidió la aclaración. Sigamos leyendo el 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién estaban viendo? Al Señor Jesús. Y se avienta Felipe pidiendo esa aclaración. Qué bueno que muchos se aventaran y pidieran esa aclaración, hombre, y la aceptaran. Jesús, el Señor, es el Padre. Y si Él es el Padre, ¿cuál es el nombre del Padre? Pues Jesús, dijo el otro. Tan sencillo, bautizándolos en el nombre del Padre que es Jesús. Sigamos leyendo el 9, 8 y 9 de vuelta. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿No andas poniendo atención? ¿Andas viendo los árboles, Felipe, o qué? Andas viendo la montaña, Felipe, y cuando yo hable y hable caminando con usted, hable. ¿Y dónde andas, Felipe? ¿Qué andas haciendo, Felipe? Pero qué bueno que pidió aclaración. Muéstranos al Padre, el Padre, y nos basta, como diciendo, muéstramelo. Y estoy satisfecho. Imagínense, como dicen ahorita, esos están peor que Felipe. Que el nombre del Padre
es Jehová o Yahweh. ¿Qué hubiera contestado el Señor Jesús? Felipe, tú me estás pidiendo algo muy fuerte, que te muestre el Padre. Felipe, el Padre es Jehová. Eso hubiera dicho el Señor Jesús si creyera, si la Escritura, la verdad, fuera como los que dicen ahorita, que el nombre del Padre es Jehová. Eso hubiera contestado el Mesías, ¿que no? Claro, pero ¿qué contesta? Miren lo que contesta, veamos lo que contesta. 9. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿De dónde quieres que te lo saque, Felipe, si aquí estoy delante de ti? Yo soy el Padre, Felipe, el Dios manifestado en carne. Aquí estoy delante de ti. Ese niño que sería Dios fuerte, Padre eterno, aquí estoy ya crecido contigo, Felipe. Ya ando predicando. Alabanzas a tu nombre, Señor Jesús. Santo. Por eso cuando el Señor Jesús les dijo: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Jesús, el Señor, sabía qué les estaba diciendo, si ese es el versículo correcto. Y los apóstoles estaban entendiendo lo que el Señor les estaba diciendo. Ellos estaban entendiendo. Van a bautizarlos en el nombre del Padre. 11 discípulos, ninguna congregación de hoy. 11 discípulos. Entonces, obvio, ¿qué hay que hacer? Hay que seguirlos a ellos. Y es todo tan sencillo, hombre. Y nos dejamos de quebrar la cabeza. Sigámoslos a ellos. Pero los dejamos a ellos y andamos con Jehová, Jesucristo y Espíritu Santo. Todos enredados. Ellos entendieron mejor este pasaje que usted y yo y los pastores de hoy. Pero se llena tanto de orgullo la gente que no quieren, se adjudican para ellos la palabra del Señor. Y esa no, esa le pertenece a Él, a mí, Señor Jesús. Pues bien, regresemos a Mateo 28, 19. Bendito Dios. Tan sencillo que está todo, hombre. 28, 19. Vemos: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Ya lo encontramos? ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. ¿Y del Hijo? ¿Qué nombre trajo como hijo? A ver, Lucas 1:31. ¿Qué nombre se le dio como hijo? Lucas 1:31. Mire. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Mateo 1:21. Los testigos. Mateo 1:21. Bendito sea el Señor Jesús. Mire, ¿qué nombre trajo como hijo? Como padre, Jesús. Como hijo, 1:21 de Mateo. Y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pues sí, dicen, pero es imposible. Es donde se enredan los eruditos cuando estudian. Es imposible que el Hijo sea el Padre. ¿Cómo? Si el Padre es Jehová y el Hijo, ni el nombre dicen bien, Jesucristo. ¿No saben que el Señor Jesús mismo, Él vino a funcionar como Padre y como Hijo también, pero sin dejar de ser el Dios Todopoderoso? Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Vamos para allá rapidito.
Y ahorita buscamos el nombre del Espíritu Santo. Primera carta de Juan 5:20. El que es el Hijo no más, no es el Padre. El Padre es Jehová y el Hijo Jesucristo. Separándolo, Dios, y los textos hablando, Dios fue manifestado en carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Yo viviré. Ay, Dios mío. 5:20. Así que como Padre que no me trajo, Jesús, como Hijo, Jesús, porque el Hijo y el Padre son el mismo. Yo y el Padre somos uno. Leamos 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús el Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En el principio fue el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dijo Pablo. Es el misterio grande. Gracias a Dios que lo entendimos, porque de cabeza cerrada somos campeones. Sí. ¿Cuál listo? ¿De dónde? Nos traía clavos un cigarrito y unas botellitas de cerveza que ha usado. Llegamos al cantinero todo el dinero y a la casa no llevamos ni mandar. Las que ha usado. Cabezas duras. Gracias al Señor que tuvo misericordia para que ahora este misterio, este grande misterio, sea revelado a las gentes. Y va hasta China y Japón. No va criticando ni juzgando a nadie. Simplemente queremos ayudar. Es todo lo que queremos. Ese es nuestro sentir. Muy bien, regresemos a Mateo 28:19. Alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por darnos a conocer esta riqueza, dijo Pablo, tan grande. 28:19 de vuelta. Gloria a Dios. ¿Estamos? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, no que digas Padre, no que digas Hijo, no que digas Espíritu Santo, porque no son nombres. Yo soy Padre, Hijo y Esposo, pero ¿cuál es mi nombre? Bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Si lo encontramos cuál es? Jesús. Y del Hijo, ¿cuál nombre? Jesús. Y le pregunté a uno hermano de los testigos, hermano, de la congregación de testigos de Jehová. Y el nombre del Espíritu Santo, dijimos, no, el Espíritu Santo no tiene nombre porque es la fuerza activa de Dios. El Espíritu Santo no tendrá nombre. Pues ¿quién es el Espíritu Santo? Oiga, cómo tiene funciones Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo y con muchas más todavía. ¿Quién es? Al encontrar, fíjese bien, cuando encontremos en las Sagradas Escrituras quién es el Espíritu Santo, conoceremos también su nombre. 2 Corintios 3, versículo 17, por favor. Vamos para allá. 2 Corintios 3. ¿Cómo hace que no leíamos esos versículos? Yo lo leí en casa, no, pero usted que están viendo. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. ¿Sí estamos? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gracias. Porque el Señor es ¿quién? El Espíritu. Sí, ahí dice que el Señor, pero ¿a qué Señor se refiere?
¿Quién es el Señor? A ver, vamos a San Juan capítulo 13, perdón. San Juan 13, 10 al 13. Vamos a ver. Así que si el Señor Jesús es el Señor y el Señor es el Espíritu, pues ¿qué nombre trae el Espíritu? Jesús. Vamos allá. San Juan 13, 10 al 13. Capítulo 13, del 10 al 13. ¿Estamos? Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis ¿cómo? Maestro. ¿Y qué más? ¿Y quién es el Espíritu? Porque el Señor es el Espíritu y el Señor es Jesús. Amo y dueño de todo el universo cristiano. Porque a través de Él Dios creó todas las cosas y se las dio para Él. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Así que si el Espíritu Santo es el Señor Jesús, ¿qué nombre trae como Espíritu? Como Padre, Jesús. Como Hijo, Jesús. Como Espíritu Santo, Jesús. Bautizándonos de esa manera. ¿Entendería Pedro el mandamiento ese? ¿O se equivocaría? Pedro lo entendió a la perfección. Que el nombre Jesús lo trae como Padre Dios. Que el nombre Jesús lo trae como Hijo. Que el nombre Jesús lo trae como Espíritu Santo. Jesús, Jesús, Jesús. Por eso cuando Pedro mandó a bautizar, cerramos ahí el mensaje en el nombre del Señor Jesús. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cumpliendo ese mandamiento a la perfección, no diciendo Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo, usando el nombre, no diciendo Jehová, Jesucristo y Espíritu Santo, usando el nombre Jesús. ¿Por qué? Porque voy a tomar un versículo más, porque toman un versículo base en Hechos 2:38. Vamos para allá. Hechos 2:38, donde Pedro dice que aquí, ya ves, bautizó en Jesucristo. Imagínense, Pedro estuviera enseñando dos bautismos. Dice el texto inicial que solamente hay uno, porque entonces se podía bautizar en Jesucristo y en Jesús también. Pero lo que no entienden de esto, las cambios del dedo. En estas Biblias nada más de aquí de México tenemos ese error, donde muy bien metió, llenó el Nuevo Testamento Cipriano de Valera con Jesucristo. Lo llenó. Pero aquí en México, porque ya para Guatemala, Honduras, para allá, no aparece Jesucristo. Jesús, el Cristo, Colombia, todas esas Biblias. Aquí nomás en México. Y Pedro, leamos los 38, pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hasta Pedro dijo Jesucristo. Qué curioso, en la Biblia antigua que tengo yo del oso, de Casero de Reina 1569, dice Jesús el Cristo. Eso es lo correcto. Y de esa que tengo yo, existe, yo la tengo. Fue copiada esta, pero mal copiada en el nombre por Cipriano de Valera. Veamos cómo dice la que tengo yo antiguo, donde se son copiadas estas. Pero les dijo: arrepentíos. Y en la que tienen los libros apócrifos dice: haced penitencia y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesús el Cristo, dice en la Biblia el castellano colombiana, que viene de allá del latín. Jesús el Cristo. Eso es lo correcto. Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo más grande, que es la salvación. Entonces, ¿cuál bautismo vamos a ministrar hoy nosotros? El que ministró Pedro y Pablo. Ahora sí cerramos en Hechos 10, 43 al 48. Lo leemos de vuelta completito. Hechos 10, 43 al 48, y ahí cerramos el consejo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Me dijo un pastor: hermano, es que usted no ha entendido que el bautismo en el nombre del Señor Jesús es nada más para los judíos, y para los gentiles es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No lo he entendido. Lo que pasa es que usted no ha leído con cuidado. Aquí en Hechos 10, esta gente que fue bautizada en el nombre del Señor Jesús, que usted dice que para los judíos son puros gentiles, gente que Cornelio el centurión reunió, el centurión romano y su familia, son gentiles bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y fíjese que sí lo entendió, pero no lo aceptó. Ay, hermano, es cierto, tanto tiempo pasando por este pasaje y nos habían dicho que era para judíos, así lo creí. Por eso es importante leerle, y más importante que Dios nos enseñe y nos ayude a entender. Entonces, hermano, el bautismo correcto, solamente uno. Amiga, amigo que nos visitas, ya que tú presentes frutos dignos de arrepentimiento y tú digas: hermano Humberto, quiero que me bautice. ¿Qué bautismo cree que le voy a aplicar? ¿En el nombre de Jehová, Jesucristo y Espíritu Santo? ¿En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo? ¿En el nombre de Jesucristo? Le voy a aplicar. Si predico el mismo evangelio, voy a aplicar ese bautismo que ministró Pablo y que ministró nuestro hermano Pedro. Así, fulano de tal, te bautizo para perdón de tus pecados en el nombre del Señor Jesús. Bautismo correcto, el único bautismo para perdón de los pecados. Dios los bendiga, Dios los guarde, felices y contentos.